Señor mío, y por los que van a estar presentes, Señor Padre bendito. Si es tu voluntad y solamente tú lo sabes, Señor mío. Te quiero pedir, Padre bendito, que pongamos atención, Señor Padre bendito, en este capítulo 15 de Primera de Reyes, Señor Padre bendito, para que podamos entender, Padre bendito, y podamos seguir la secuencia, Señor Padre Santo. Sabiduría e inteligencia para el hermano que va a dar el estudio. Gracias, que sean tus palabras y tus pensamientos en boca de él, Señor Padre bendito, y que podamos alimentar al Espíritu y podamos estar gozosos, Padre bendito, de tu palabra, Señor mío. Gracias, todo eso te lo pido en el nombre de tu bendito amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, amén. Adelante, Armandito. Bueno, pues vamos a empezar con el capítulo 15. Prácticamente el capítulo 15 se divide en varias partes, en dos partes, porque vamos a ver, en la primera parte vamos a ver a dos reyes de Judá, que es Abián, cuyos días fueron muy pocos y malos, según dice aquí, y Asa, que reinó bien y largo. Por lo general, los reinados, bueno, del lado de Judá, cuando eran malos, los reinos en el lado de Judá, en la tierra de Judá, eran de poco tiempo, pero cuando los reinados eran buenos, se alargaban un poquito más, algunos de 20, 30 años, 20, más, un poquito más de 20 años. Y también del lado de Israel, dos reyes también vamos a ver, a Nadab, hijo de Jeroboam, y Baasa, que destruyó la casa de Jeroboam, el cual asesina a Nadab para poder quedarse en el trono. Eh, vamos a ver en este capítulo, el contraste que hay entre los dos reinos, de los dos reinos, y bueno, vamos a empezar. Nos dice aquí, en el primer versículo, en nombre de Dios, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abián comenzó a reinar sobre Judá. Y en el versículo dice, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, o Absalón en este caso. Bueno, en el primer versículo nos da a entender que el reinado que duró 3 años de Abián sobre Judá, se dio en el mismo periodo del reinado de Jeroboam. El reinado de Abián fue de 913 a 911 antes de Cristo, cuando el de Jeroboam había empezado en 931 y terminó en 910 también antes de Cristo. Abián era hijo de Roboam y Maaca, hija de Abisalón, que es una variante de Absalón, que era hijo de David. Pero también hay un dato que nos dice que hijo o hija no siempre significa descendiente de la generación inmediatamente anterior. Con frecuencia se usa para detonar a un descendiente de 2 o más generaciones después. ¿Verdad? Bueno, en el versículo 3 nos comenta que anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes que él, y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre. Dice que todos los pecados de Roboán se refieren a las mismas ofensas de idolatría. También había caído en ese juego. Siguió los mismos los pasos de su padre y cayó en la idolatría. Y posiblemente por eso se le haya castigado, se le haya juzgado, y por eso es que duró muy poco. Le pusiste que si le escucho. Usted. Qué bueno que ya están conectando. Qué bueno. Bueno, entonces nos dice aquí en el versículo 4, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Prácticamente Abián
no fue tan bueno como dijéramos, pero el Señor Jehová le tuvo misericordia, tuvo consideración de él y le tuvo paciencia precisamente por causa de las promesas a David, no tanto por su carácter o su carácter propio de Abián. También nos va a decir que la lámpara es una manera gráfica de describir a un sucesor o sucesores que disiparían todo tipo de oscuridad. Prácticamente, del lado de Judá, Israel iba a ser, o más bien el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, tenía que ser una lámpara para toda la humanidad, para las demás naciones. Pero en este caso, pues, sería nada más por el lado de Judá, no tanto por Israel. Bueno, permítete por allá. Hay que se me está derrotando la latita aquí. Ándale, bájate. Uy. Bueno, nos quedamos en el versículo 4. En el 5, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que les mandase se había apartado en todos los días de su vida. Pero dice que, pero salvo en lo tocante a Urías el Eteo. Sabemos que por promesa de Jehová a David, su casa no iba a ser destruida, su descendencia iba a reinar. Además era el conducto por el cual iba a venir el Mesías, aunque tuvieran errores como todo humano, aunque tuvieran pecados, y la casa de David siempre iba a prevalecer, no tanto así la casa de Israel, ¿no? Se comenta que David, pues siguió era no perfecto a los ojos de Jehová, pero sí siguió el buen camino, salvo el problema que tuvo con Urías, al que mandó a matar para poderse quedar con Betsabé. Ese fue el único detalle que hubo de parte de David. Perdón, ¿sí algún comentario sobre esto, sobre esos versículos? No, creo ya está claro, Armandito, de mi parte. Sí, se va entendiendo hasta aquí. Bueno. Pues nada más para ubicarnos un poquito, de este rey Abiam, el hijo de Roboam. De Roboam. Nada más para ubicarnos un poquito, los dos primeros reyes, tanto el de Israel como el de Judá, eran el de Israel Jeroboam y Roboam era el de Judá. Hablamos del segundo rey de Judá, que se llama Abiam. Lo que escucho salió malo como el papá. Sí. Definitivamente siguió sus mismos pasos. También que iban, pero siempre hay un pero en la sopa. Okay. Y por lo mismo, pues reinó muy poco. En poco tiempo. Estamos bien hasta ahí, Armandito. Entonces, nada más es que aquí es medio confuso que es de Israel, de Judá, entonces nada más para irnos ubicando de qué rey estamos hablando. Del segundo rey de Judá. Del segundo rey de Judá. Ahorita nos vamos a enfocar en estos versículos. Hasta el 15 nos hablan sobre los dos reyes de Judá. Incluso es hasta el 24 nos va a hablar de los dos reyes que hubo en Judá. Después de ahí nos vamos a trasladar al reino de Israel y nos va a hablar sobre los otros dos reyes, que también pues ahí hubo bastantes problemas. Bueno, en el versículo 6 nos dice, y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Habían por el mismo pecado que había llevado con su padre, o igual que su padre, se le había dicho que iba a tener guerra con Israel, en este caso con Jeroboam, precisamente por desobediencia, ¿no? En el versículo 7 dice, los demás hechos de Abián y todo lo que hizo no está escrito en el libro de crónicas de los reyes de Judá, y hubo guerra entre Abián y Jeroboam. Aquí en
en las escrituras, en este capítulo, nos dice muy poco sobre la vida de Abiam, pero en el libro de Crónicas de los Reyes de Judá se extiende bastante. E incluso nos dice que hubo un acierto de parte de Abiam en una guerra que posiblemente haya sido por cuestiones de límites entre Israel y Judá. Israel y Judá, pero se nos dan más detalles en Crónicas, que eso lo vamos a ver en esos siguientes libros. Y dice el versículo 8, hasta aquí va a terminar la vida de Abiam. Y durmió Abiam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Se le puede llamar aquí, ¿cómo se le llama aquí? El eufemismo, que durmió Abiam con sus padres, que significa que murió. Y nos dice aquí que respecto al libro de las Crónicas de los Reyes de Judá, la segunda mención de la guerra con Jeroboam indica que había crecido el antagonismo entre Israel y Judá durante ese tiempo. Precisamente fue una especie de castigo a las dos tribus prácticamente por el problema de la idolatría, y los mantuvieron en guerra. Pero la mayoría de las batallas las ganaba Judá, porque siempre, pues por la confianza que le tenían precisamente a Jehová. Bueno, de aquí nos trasladamos en el versículo 9 al reinado de Asa, que es el hijo de Abiam. Dice en el versículo 9, en el año 20 de Jeroboam, Jeroboam es el rey de rey Israel. Rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Hay aquí, dice que aquí Asa comenzó a reinar poco antes de que terminara la monarquía de Jeroboam sobre Israel. Esto fue en el año 911 antes de Cristo. Y reinó 41 años. Fue del 911 al 870 antes de Cristo. Su abuela fue Maca, no su madre, como lo dicen en algunas versiones. Habíamos comentado que posiblemente la palabra madre o padre muchas veces se refiere a la descendencia o al descendiente no directo de una o dos generaciones, sino puede ser hasta más generaciones. Bueno, dice, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Ya habíamos comentado que es otra versión del nombre de Absalón, que viene siendo, si fue hija de Absalón, viene siendo la abuela de Asa. Por eso les comento que la palabra madre, como lo comenta aquí, significa que prácticamente era su abuela, y fue su abuela porque se le llamaba madre porque ella fue la que lo crió. En el versículo 11 dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Y aquí también otra vez nos menciona como su padre, que en este caso viene siendo su antecesor, su descendiente, ¿no? Su tatarabuelo. Su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, ¿sí? Algo así. Pero también se le menciona como padre. Viene siendo de la descendencia, vamos, de la misma dinastía de David. Ok. Dice el 12, porque quitó del país a los sodomitas y quitó a todos los ídolos que sus padres habían hecho. Aquí hay un dato muy importante. Asa hizo una especie de purga. Habíamos comentado en el capítulo, se había comentado en el capítulo anterior, en los capítulos anteriores, que se habían edificado en los lugares altos monumentos o donde se adoraba a los ídolos de los paganos. En este caso era Acera, y se había comentado que se había prostituido
había mucha prostitución en esos ritos que eran diabólicos prácticamente también. Entonces Asa lo que hace es hacer una limpia, saca a todos los sodomitas, tanto los prostitutos, varones como mujeres, porque también menciona, estaba leyendo en el libro de MacArthur, que había tanto hombres como mujeres. Era una prostitución tremenda. Entonces lo que hace Asa es limpiar. Lo único que le falló fue que no destruyó los lugares altos. Posiblemente lo que hizo fue destruir los ídolos para evitar que se siguieran adorando a los dioses falsos. En el versículo 13, también privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo a Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Esta Maaca, que viene siendo su abuela, su abuela, como habíamos dicho, le decían su madre porque pues, la había criado, pero también tenía un sitio muy importante dentro de la jerarquía, dentro de la monarquía de Judá. Pero ella era considerada como reina madre. Se había autonombrado reina madre, así como Acera, pero había hecho unos ídolos muy obscenos. Sabemos que Acera era la reina o la diosa de la fertilidad, y esta señora, Maaca, hizo unos ídolos muy, muy obscenos. Y cuando se entera Asa que su madre o su abuela es idólatra y está haciendo tantas barbaridades, lo que hace es públicamente la exhibe los ídolos y los quema del lado del valle de Cedrón o del torrente de Cedrón, pero lo hace públicamente y además le quita todos los privilegios a Maaca como reina madre y pues la manda a la vida privada, ¿no? Le quita todos los privilegios y la hacen a un lado. Así es como se comienza la purga en Jerusalén, en Judá, empezando por la casa, como dice un comentario. Se empieza, el juez por su casa empieza, ¿no? Como dice el dicho. Y Asa empezó precisamente en su propia casa. No le importó que fuera su abuela, no le importó que fuera su madre, sino por el amor a Dios, por el amor a Jehová, hizo lo que tenía que hacer para estar en paz con Dios. Y para que Judá o el pueblo de Judá se diera cuenta que en realidad se tenía que adorar al Dios Todopoderoso, no a los ídolos de los paganos. Bueno, dice en el 14, sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Bueno, como comentábamos, hizo la purga de todos los lugares altos, de todos los monumentos y destruyó todos los ídolos en donde se hacían los cultos. Pero no, lo único que le falló fue que no destruyó esos lugares altos, ¿no? Fue Pero tolerante, ¿no? ¿Perdón? Fue tolerante a esos lugares altos. Sí, fue tolerante, exactamente. Sí. Pero aún así, Asa fue, su corazón era a Jehová y Jehová lo ve con buenos ojos, ¿no? Le da el visto bueno prácticamente. El único problema que tuvo o el único error que tuvo fue que no destruyó sus lugares altos. Lo debería de haber hecho, pero bueno, vemos que más adelante va a llegar otro rey que los va a destruir. Dice que también metió en la casa de Jehová lo que su padre, en este caso había sido Roboam y David, todo lo que los tesoros que se habían acumulado, los volvió a poner en la casa de Jehová, en el templo, así como era el oro, la plata y las alhajas.
Así es. Pero más adelante vamos a ver que también hace otra Tontería. de las suyas. Sí, ¿algún comentario por hasta acá? ¿Hasta aquí? No. No, todo bien, va clarito hasta el momento, Bueno, Armandito. si hay alguna duda o alguna pregunta, algún comentario, O sea, díganme. sí, yo que para ir apuntalando. Muy bien. Asa podemos decir que es el tercer rey del reino del sur de Judá y es el primer rey bueno, porque hizo purga, a pesar de que no quitó los lugares altos que eran lugares de adoración idólatra. Aún así, como me dice aquí el versículo, espérame, Armandito, dice en el 12, 14. en el 14. Sí, en los 14. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová. O sea, hizo cosas buenas y no quitó los lugares altos, pero aún así, dice, su corazón era recto delante de Jehová. Entonces, por eso se le considera que fue el primer rey bueno. Estamos hablando de hasta el tercer rey. Robam salió malo. Luego, ¿cuál fue el hijo de Robam con tantos nombres? Abiam salió malo. Asa, que es el tercero, hubo alguien que hiciera algo en el nombre del Señor, ¿no? Sí. No fue perfecto, como dices tú, no del todo, pero aún así, mucho mejor que sus antecesores. Así que vamos bien hasta ahí, Armandito. Seguimos en el reino del sur todavía. Y además era humano, pues no puede ser perfecto. Exactamente. Sí. Yes. A mí lo que sí me llamó la atención es que a Maca, su abuela, o su madre, como le llamaba, no la desterró, pero sí le quitó de los privilegios que gozaba, precisamente por la idolatría que tenía a Sera. Incluso la exhibió delante del pueblo, quemó esas estatuas, las destruyó, pero lo hizo públicamente. Eso a mí me llamó mucho la atención, ese detalle. La Maca era la reina, ¿no? Como La reina madre, sí, pero ya se había considerado como, pues había... Es una diosa, ¿no? Se puede decir. Exactamente, sí. David, Era corrupta. a lo mejor de ahí salió canto de la Maca reina. No, esa es la Macarena, ¿verdad? Macarena. Sí. Es parecido. Yo creo que de ahí se fueron las bases. La sacaron. Adelante, Armandito. Bueno, seguimos con el versículo 16. Ya vamos a empezar dice, con la alianza de Asa con Ben Hadad. Aquí hay un detallito, ¿no? Que vamos a ver más adelante, donde, pues en lugar de confiar en Dios, en Jehová, seguir confiando en Jehová, confía en sus propios criterios, porque vamos a ver que Basá le está dando en la torre a cada rato. Era un vecino muy pegajoso y muy problemático. Le ocasionaba muchas. Estaba viendo que se invadió Judá y ya no la veía, ya no la veía Asa. Y vamos a ver cómo hace pacto con uno de los reyes de Asiria. El 16. Hubo guerra entre Asa y Basá, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Una pausa, Armandito, nada más para irnos, no perder la hilación. Estábamos viendo que Roboam tuvo a su hijo Abiam y Abiam tuvo a su hijo Asa. Estábamos hablando de Asa. Ahorita ya entra Basa. Basa de Israel. Era el hijo de Nadab, hijo de Jeroboam. De Jeroboam. En otras palabras, siempre estuvieron del chongo el reino del norte. Fíjense qué curioso. Eran hermanos prácticamente. Y siempre estuvieron en guerra el reino del norte contra el reino del sur. Sí. ¿Qué pasa? Que es el tercer rey de Israel, del reino del norte, está peleando contra su hermano, el del reino del sur, que es Asa. Ahora sí que Basa contra Asa. Bueno, perdón, Armando, tú síguele. Sí, no, sí está perfecto. Muy bien la aclaración. Ese detalle se me había pasado. Y dice aquí, hubo guerra entre Asa y Basá, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Ya lo habíamos visto en los versículos anteriores que habían dicho que desde que vivía Jeroboam, había pleito ya entre Israel y Judá. Pero aquí la guerra. El problema, pues era
se peleaban los territorios porque el territorio de Judá era el más grande y para Israel, pues no conforme con el poco territorio que tenía, quería más. A eso se debían las guerras o las escaramuzas por las Tenían fronteras de... un templo ahí, ¿no, Fernandito? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? Digo, y también estaba el templo ahí, ¿no? El templo que era de Jerusalén. Sí, vamos Sí. a ver que en una de esas, en Israel, llegan hasta prohibir que bajen o que suban, en este caso, que subieran a Jerusalén a adorar al Dios de Israel. Vamos a ver también que bueno, Israel tenía 3 capitales. Durante todo su reinado tuvo 3 capitales en el territorio de Israel, que fue a ver si me acuerdo. El último de ellos fue Samaria, pero el otro había sido Betel y no recuerdo qué otro. Habían sido tres ciudades que habían formado sus capitales. Y en una de esas, pues, los mismos reyes de Israel prohibían ir a hacer este culto a, a Jerusalén. Era prácticamente, eh, pues ya estaban bien entrados en la idolatría de este lado de Israel. Bueno, dice el versículo 17. Y subió Basá, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, entrar a Asa, rey de Judá. ¿Qué es lo que hace Basá? Invade Judá y, y, y en la ciudad de Ramá, que pertenecía a Judá, ahí el ejército era muy, muy grande, ¿no? Bueno, pero ¿por qué lo invade? Para evitar que pudieran entrar y salir, para tener con el control de la entrada y de la salida de los, tanto de los de Israel como los de Judá. Y para evitar les digo, para evitar que fuera que subiera la gente de Israel a adorar al templo de Jerusalén. Es aquí que Basá fue el enemigo permanente de Asa. Basá fortificó la ciudad de Ramá, localizada en la frontera entre Judá e Israel, a solamente 6.4 kilómetros, o casi 6,5 kilómetros al norte de Jerusalén, para controlar el tráfico entre Israel y Judá. Bueno, en el 18 nos comentan, entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová, los entregó a sus siervos y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Geisón, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: hay alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. Recordemos que cuando vivió Salomón, hubo una alianza entre Judá y Siria. Era el que le surtía incluso bastante material. Entonces aquí dice que hagan un pacto como fue entre el padre y el suyo. He aquí, yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Basá, rey de Israel, para que se aparte de mí. Vamos a ver que aquí comete un pequeño pecado el rey de Judá, Asa, porque en lugar de seguir confiando en el Dios, el Todopoderoso, el Rey de Gloria y el Rey el Dios de las batallas, Amén, lo que amén. hace es usar su propio criterio y trata con los tesoros del templo y los tesoros que había en la casa real, trata de sobornar al rey de Siria, Ben-Hadad, De nada. y al parecer lo consiguió, porque más adelante, el rey de Siria, Ben-Hadad, tenía un pacto con Israel precisamente para invadir Judá, pero se le adelanta Asa y lo soborna y lo compra
y además le dice que firmen un pacto. ¿Para qué? Para que rompiera el pacto que tenía Asa, Ben-Hadad con Basá, el rey de Israel. Dice el versículo 20. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó, aquí menciona las ciudades, Gijón, Dan, Abel Maaca y toda Cineret, con toda la tierra de Neftalí. Al parecer, pues logra su objetivo Asa, soborna al rey Ben-Hadad y Ben-Hadad rompe el pacto con Basá y le invade parte de Israel, todas esas ciudades. Aquí menciona precisamente una ciudad, toda Cineret. Cineret fue lo que es el lago de Cineret, el mar de Cineret, lo que después se le llamaría el mar de Galilea. Toda esa parte oriente de Israel, lo ocupó Ben-Hadad. Bueno, dice aquí. Bueno, igual desde toda esta tierra de Cineret hasta la tierra de Neftalí. En el 21, oyendo esto, Basá dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Era el otro capital que me faltaba, Tirsa. Cuando Basá se entera de que le están invadiendo Jerusalén, Israel, y precisamente por su cuate Ben-Hadad, pues ya no la ve, básicamente deja en paz a Asa y desiste de invadir, de seguir invadiendo Judá, y se regresa a la ciudad de Tirsa y abandona lo que es la ciudad de Ramá. Bueno, supuestamente le iba a fortificar, pero vamos a ver más adelante cómo se apodera Asa de todo este material. Dice en el 22, entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con lo que Basá edificaba, y edificó el rey Asa con ello Geba de Benjamín y Amispá. Cuando invade este rey asirio, Ben-Hadad, todo lo que es Ramá, pues, y sale huyendo Basá, deja todo el material que tenían para la renovación y la reconstrucción de Ramá, y lo que hace Basá, ¿no es cierto? Asa, el rey de Judá, se apodera de todo el material, entre madera, piedras y todo lo que servía para la edificación, se lo lleva para las ciudades de Geba y para Mispá, y ella es donde las renueva. Todo ese material, me imagino que no menciona cuánto era de material, pero al parecer era bastante. Dice aquí, Asa procedió a confiscar los materiales de construcción, piedra y madera, que Basá había abandonado y con los cuales tenía el propósito de fortalecer a Ramá, y los utilizó para fortificar sus propias ciudades de defensa como Geba y Mispá, cerca de la frontera con Israel. El plan de Asa fue astuto y exitoso, pero demostró su falta de confianza en Dios. Era lo que habíamos mencionado hace rato. El profeta Hananí reprendió a Asa por haber pedido ayuda al rey de Siria, y esto lo menciona en Crónicas, en Segunda de Crónicas. Asa resintió la represión y encarceló a Hananí nada más por haberle hecho esa reprensión. Dice, posiblemente el éxito que tuvo en las batallas contra Egipto e Israel hizo que Asa tuviera un concepto demasiado alto de sí mismo. Se perdió la confianza, en este caso cometió un pequeño error, perdió la confianza en Dios, en Jehová, hizo las cosas a su manera, aunque le dio resultado, pero más adelante se va a ver que también hubo consecuencias. Y en el versículo 23 nos va a mencionar, o nos va a hablar de la muerte de
de Asa. ¿Algún comentario? Perdón. Sí. O sea, el problema con Asa es que tomó el oro, la plata que pertenecía a Dios El para templo, sí. tomar a Ben-Hadad. Y pues ahí fue el gran error porque tomó lo que no le pertenecía a él. Tomó, Cosa que no debería de haber hecho. Exactamente. o sea, por un lado, confió más en su alianza que en Dios. Gran Sí, misterio. Y aparte, tomó lo que le pertenecía a Dios porque eso era del templo. del templo. Tomó cosas del templo para sobornar a Ben-Hadad, sí. Y diría el salmista, y ese fue su error. Teóricamente fue su error. Exactamente. Eso es lo que no debió de haber hecho. Sacar los tesoros del templo. Posiblemente si o ya no había tesoros en la casa real, pero todo lo que había metido tanto David como sus demás antecesores, que era bastante, pues le sirvió para sobornar al rey de Asirio. Así, si falta de fe también, pues la Su falta de falta de fe fe, eso fue lo que lo pasó. llevó a que llegara a esos extremos de dar lo que no era de él. Sí, 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 Algo que era sagrado terminó en manos de un rey pagano. sí, Exacto. ¿Viste? bien. Dice el 23, los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no están todo el escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez enfermó de los pies. Lo que mencionábamos, prácticamente en el libro de crónicas, más adelante vamos a ver precisamente con más detalles todas las ciudades que edificó Asa, las que fortificó, porque fueron bastantes, y las que renovó. Aquí menciona muy poco, pero también nos menciona ese que en su vejez se enfermó de los pies. Posiblemente esa enfermedad era de gota, pero aquí también cometió un error, que no confió en Jehová. En lugar de pedir misericordia a Dios para, para que lo aliviara de sus males, prefirió la medicina. En aquel entonces, pues me imagino que había doctores. Prefirió basarse en la medicina humana que en el poder de Dios. Bueno, pero Dice, ahí, Armandito, por ejemplo, acuérdate que Dios no nos prohíbe ver a un médico, a un doctor, pero antes, obviamente, tenemos que orar, pedirle al Señor que nos sane por medio, o sea, que le ponga manos al doctor sabiduría para que me cure, ¿no? sí, exactamente. Eso fue lo que le faltó fe para pedir que se le ayudara o que por medio de la medicina pudiera sanar, pero Es, nunca lo hizo, nunca oró, nunca pidió eh, la opinión o no menciona aquí que hubo oración hacia no, Dios, confió más en lo humano. así es. Hoy vemos que es necesario, bueno, o sea, por necesidad, pues tenemos que ver a los doctores, pero también tenemos la obligación y el deber de pedirle a Dios que interceda y como tú lo mencionas, para que las manos del doctor eh, hagan su labor, pero por medio de Dios, ¿no? Jehová es el Dios, es el mejor doctor y es pone, el que pone, sí, pone todo el poder en las manos de los doctores, ¿no? Si es y si es su voluntad, ¿verdad? Claro, si es su voluntad. Sí, sí. En esta semana hemos visto bueno, no sé si hayan oído las noticias, ha habido eh, varios actores que murieron en esta semana, algunos jóvenes y otros ya grandes. Y me comentaba la señora donde trabajo, dice, oiga, últimamente se ha estado muriendo mucha gente, diario muere mucha gente, pero no habíamos escuchado que en el medio artístico murieran tantos personajes, pues es la voluntad de Dios. Se menciona que posiblemente hayan sido por la enfermedad del COVID, pero que no lo quieren dar a conocer para no alarmar a la gente. Pero bueno, eso ya es la voluntad de Dios.
Vamos a ver, en el versículo 24 se durmió Asa con sus padres Maldito y hermano. fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Josafat, su hijo. El eufemismo de que durmió Asa con sus padres quiere decir que murió y fue enterrado precisamente en la ciudad de David, en el monte de Sión, donde se supone que, bueno, ahí es el monte Sión, ¿verdad? Juan Carlos, Sí, de Zion, dicen los americanos, Zion, sí, Jerusalén. y en su lugar reinó Josafat. Posiblemente Josafat, al ver que su padre ya no podía caminar, o por la enfermedad que tenía, posiblemente fue con, ¿cómo se dice aquí? Comandante, no, comandante, no, corregidor, ah, este, fuera como cogobernante junto con su papá, con su padre, Asa, durante los últimos años de su vida, que fue de los 873 al 870 antes de Cristo. Cuando Asa murió, Acab era rey de Israel. O sea que sí duró un rato. Bueno, fue poco tiempo, pero sí duró. No menciona aquí más que a su hijo Josafat, pero en Segunda de Crónica lo vamos a ver que también fue un gran. Tengo aquí unos detallitos de Josafat, pero los vamos a ver un poco más adelante. Del versículo 25 al 33, vamos a ver ahora a dos reyes de Israel que andaban. Si Judá andaba algo mal, Israel andaba nada peor. Nos menciona primero al rey Nadab, que habíamos dicho que era hijo de Jeroboam, ¿verdad? Si no mal no recuerdo. Fue el segundo rey de Israel. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. ¿Por qué reinó 2 años? Reinó muy poco tiempo. Por Vamos a malo. ver por qué. Sí, perdón. No sé si adelante, pues no hizo bien su reinado. Sí, fueron muy pocos años, fueron 2 años nada más. Reinó de él. Dice aquí que Nadab fue hermano de Abías, el que murió en la infancia, el que murió de niño. Y este comentario dice que no se sabe si Nadab era mayor o menor que Abías, pero en los capítulos anteriores habíamos comentado que Abías había sido posiblemente el primogénito de Así que entonces Nadab vino siendo el segundo regidor de la dinastía de Jeroboam y reinó 2 años, del 910 al 909 antes de Cristo. Pero vamos a ver que Nadab siguió la política que su padre había comenzado, la cual Dios consideraba diabólica. O sea que quiere decir que también siguió en la idolatría. La gravedad de los pecados de Jeroboam puede verse en que él provocó que Israel pecara junto con él. Ese fue prácticamente el problema que hubo con Nada. con este rey. Bueno, con ese más bien nada, con nada. Dice aquí, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, en los pecados con que hizo pecar a Israel. Eso es lo que ya habíamos comentado. El 27, y Basá, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió en Basá, en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nos quiere dar a entender este versículo?
por los pecados que había cometido Nadab, pues viene el castigo inmediato por medio de Basá. Están sitiando una ciudad filistea que dice aquí que es Gibetón, pero sabemos que Gibetón había estado en la parte de sur en la parte oriente de Judá, pero ya la habían ya estaba bajo control de los filisteos. Están sitiando esta ciudad, mandan a convocar al ejército, están en el sitio de esa ciudad, cuando Basá a traición, me acuerdo con lo que pasó con en los capítulos anteriores, hubo también una traición parecida, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero pues lo que hace Basá es que mata a Nadab y en su tercer año de reinado, precisamente cuando están sitiando esta ciudad. Y lo hace y para quedarse con el trono de Abiam. Y con esto se va a cumplir la profecía que habían hecho, que iban a acabar con la dinastía de Jeroboam. En el versículo 29 dice, cuando él vino, está hablando de Basá, cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías en Silonita. Aquí se está cumpliendo la profecía que había manifestado ese profeta Ahías. Pero ¿qué pasa? No se conforma Basá con matar a los hombres, ¿no? Sino que también mata a las mujeres y a los niños. Prácticamente destruye toda la dinastía de Jeroboam, como estaba escrito, pero se pasó de la mano Basá. Fue muy cruel. Esto lo llevaban a cabo en el Medio Oriente, era una costumbre que se llevaba a cabo del Medio Oriente. Cuando un rey llegaba a ocupar el trono, procuraba deshacerse de toda la familia del antecesor para evitar venganzas, para evitar que se sublevaran y para evitar que le dieran golpe de estado. Pero prácticamente, pues esto, aquí Basá se le pasó la mano. En el versículo 13, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y que por su provocación, con lo que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Esto hizo que todos esos pecados que había cometido su padre, Jeroboam, pues ahí está el castigo, ¿no? Se cumplió la profecía. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, no está todo escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Volvemos otra vez. La mayoría de esos relatos los vamos a ver precisamente en los libros de Crónicas. Vienen un poquito más detallados. Hay un detalle, dice que Nadab, Basá, el reino de Basá va a durar, a pesar de que es largo el periodo de Basá, pero se le va a nombrar muy poco en las escrituras, porque su reinado fue inútil, no hizo nada a favor o en nombre de Jehová, ni procuró mantener buenas relaciones con sus hermanos de Judá. Oye, yo ya aquí hay una parte donde ya no entendí. Basá era hijo de Jeroboam. Por último dice que en el 32, hubo guerra entre Asa y Basá de Israel todo el tiempo de ambos. Esto como castigo hacia Basá,
también hubo bastante, fue un rey, este Basán, Ya no se te escucha, Armandito. Silenciaste tu micrófono. Armandito, estás silenciado. Ahí estás. no tiene sonido. Ya te escuchamos, pero déjame hacer una pausa. Uriel preguntaba que si este Basa era hijo de Jeroboam. Preguntó Uriel, nada más que ya no le Basán. contesté. Ahí me atoré porque él fue el que mató a toda la descendencia de Jeroboam, es lo que ahí ya no me perdí. No era hijo de Jeroboam. El hijo de Jeroboam era Nadab. Basán se encargó de matar a toda la dinastía de Jeroboam. Exactamente. Pero él era rey, Basá llegó a ser rey, ¿no? Sí llegó a ser el tercer rey de Israel, pero porque mató a A toda su Nadab. Sí, descendencia. porque el texto todas- está diciendo, Basa era de la Basán tribu de Isaacar. de Isaacar. Tribu. Sí. Él acabó con toda la descendencia de Jeroboam en cumplimiento de lo que Dios le dijo, por lo que había hecho Jeroboam de que enseñó a Israel a pecar en idolatría, que no iba a quedar Ok. ningún descendiente. Dios usó Basa para acabar con toda la dinastía de Jeroboam y Basa Ok. era de la tribu de Isaacar. Ok, es que me había perdido. Yo dije, ¿cómo pusiera su hijo, cómo esto y el otro, cómo los va? Claro, y todos los mató para que se quedara con el poder, porque no podía dejar a ni uno también, ¿no? Exactamente. Ok, gracias. Pero es que fíjate, en el 25 dice Nadab, hijo de Jeroboam, ahí sí, pero dice en el 27, Basa, hijo de Agías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió en Basa de Gibetón. O sea, Ah, era ya de otra tribu de Isaacar y le dio chicharrón a toda la casa de Jeroboam y se proclamó rey él. Está silenciado, ok. hermanito, ¿eh? Ahí estás ya. Sí, lo voy a subrayar para después echarle otra leída y ya entendí. Sí, no había yo captado el versículo 27. Gracias por la aclaración. Perdón, me salí. Sí, ya me explicaba Juan Carlos Armandito Sí. en el Sí. versículo 27 que dice, y Basá, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar. De Isaacar. Pues ya entendí ahí ese versículo que conspiró y fue el que mató a toda la descendencia de Jeroboam, porque sí lo A pesar había. de que eran hermanos en las tribus, pues también hubo traiciones. Aquí me hace pensar que, pues, todo Israel, vamos a ver cómo hay una serie de traiciones para poderse quedar en el poder. Para empezar, Un vamos a dato la- adicional, Armandito. Dame chance, un dato adicional. sí, En sí, el reino del sur, todos los reyes que hubo, todos fueron de la misma tribu, de la de casa. la misma tribu, sí, Todos, sin ese. sí. Y estamos viendo que eran de una tribu, luego eran de otra tribu y todo. Pero en el reino del sur, todos los reyes, buenos o malos, pero todos eran descendientes de David. Todos. Lo que no Ok. sucedió en el reino del norte, que era, ya vemos aquí que una tribu le da cuartelazo a otra y se proclama rey. Ok, Adelante. buen dato ese. Está silenciado, Armandito. Ya ahora ya ni tu cara vemos. Armandito, ¿qué pasa? Parece que estamos jugando. Lobo, ¿estás ahí? Disculpa, perdón. Armandito ya me había matado, dijo, ya ocurrió el rapto y nosotros nos quedamos y nomás fue Armandito. No, perdona, disculpa, es que entró en la llamada de esta señora. A ver, ojalá y fuera el rapto, pero todavía no. Sí, Ojalá que fuera el rapto y que nos llevara el Señor.
que nos llevara, sí, Bueno, tenemos la confianza, gracias a Dios. adiós, sí, sí, sí. Amén. Bueno, pues hasta aquí termina el capítulo 15. Hay algunos datos interesantes, pero les comento, la mayoría de los datos que aparecen aquí en este capítulo, como en los siguientes, se van a volver a ver en el libro de Crónicas. Viene más detallado. Y sí viene bien explicado. Estuve dándole una ojeada en los libros de Crónicas, dentro de los comentarios, y viene bastante más explicado aquí. Esto nada más es una reseña de cómo se comportaban. Sí, precisamente en las tribus del norte, pues eran 10 tribus, pero a pesar de que eran hermanos, por decirlo así, porque es de Israel, eh, siempre hubo más problemas que en Judá. Judá sí, como nada más era de la tribu de Benjamín y de Judá, pero se unieron en una sola tribu. Si hay algún otro comentario o algo que quieran extender. Pues a ver, vamos nada más recapitulando, para ir aterrizando esto. A la muerte de Salomón, el reino se divide. ¿Estamos? Sí. A causa de los pecados de Salomón, Dios decidió quitarle el reino, dividir el reino, pero no en vida de Salomón, hasta que se muriera, lo cual sucedió así. El reino del sur, el que se proclama rey del sur, es un hijo de Salomón que se llama Roboam. Todavía vemos que los del reino del norte, las otras 10 tribus, como que están queriendo, bueno, pues trátanos bien y te vamos a apoyar. Y Roboam les dijo, si mi padre los oprimió, yo los voy a oprimir 20 veces más. Entonces, de hecho, pero ya estaba profetizado eso. Entonces se separan, 10 tribus se separan y forman su propio reino que se llama el reino del norte, conocido como Israel. El reino del sur, que era Judá y Benjamín, conocido como el reino del sur, era el reino de Judá. Ok. Cada quien ya tiene su reino. Pero ven, nada más recapitulando, Armandito. El problema fue que cuando el reino de las 10 tribus se separan y forman su propio reino, el problema fue que el centro de adoración quedó en el reino del sur. Sí. Ahí estaba el pequeño problemita, que si querían adorar a Dios, tenían que ir al reino del sur, y Jeroboam pensó, pues en una de esas, por ahí se me quedan. Entonces, ¿qué hace? Cae en la idolatría, empieza a crear sus propios centros de adoración, empieza a nombrar sus propios sacerdotes, aunque no fueran levitas, nada más, tú di que eres sacerdote y punto. Hasta vendió los puestos. Exactamente, mejor postor. Y Ya existía la corrupción. Sí, había corrupción. no llegaba a la 4T por eso. Ok. Hubiera sido peor. Ahí, Hubiera sido peor. ahí comienza la idolatría de Israel. ¿Sí? Entonces, Jeroboam, siendo el primer rey de Israel, hizo todo pésimo, pésimo. Llevó a Israel a entregarlo a la idolatría. Y Dios se lo dijo, por haber hecho eso, no va a quedar nadie de tu dinastía. ¿Sí? Bueno, ok, él fue el primer rey del norte, Jeroboam. Del reino del sur, Roboam, que también salió tan malo el pinto como el colorado. Los dos primeros reyes, tanto de un reino como el otro, salieron malos. Vienen los segundos dos reyes, también malos, tanto el pinto como el colorado, los dos salieron malos. En el tercer reino, en el tercer rey, que es Baasa, ese también salió malo, que era del reino del norte. Pero en el reino del sur ya aparece el primer rey bueno, con sus bemoles, como vimos. Sí. Los lugares altos, que tomó los tesoros del templo y se los dio a un rey pagano para sobornarlo, etcétera. Pero aún así se le considera como un rey bueno, que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Entonces, hasta ahí vamos en la historia de los dos reinos. O sea, nada más quise esto para puntualizar. Como les decía, en el reino del sur, todos fueron descendientes de David, todos. Buenos o malos, pero eran descendientes de David. Lo que no sucedió en el reino del norte. Ahí se daban cuartelazos unos a otros, ¿sí? Aunque no fueran de la misma tribu, se daban cuartelazos. Se destrozaban entre ellos. Sí.
Y bueno, eso nada más quería puntualizar para que quedara claro esto y bueno, si alguien más quiere comentar, tú, Leti. No, pues yo me doy cuenta que todo lo que nos has narrado es que el poder corrompe, ¿no? El poder corrompe y ya no reconoces si son de la misma tribu, si son tus hermanos, ¿no? Siempre el que quiere el poder quiere pasar encima de quien sea a costa de lo que sea, ¿no? Y vemos también cómo Dios aborrece la idolatría y hasta nuestros días, ¿sí? Sigue la idolatría, ya sea la idolatría de imágenes o la idolatría del corazón, ¿verdad? Porque a veces también tenemos ídolos, ¿no? Puede ser nuestro esposo, nuestros hijos, mi mamá, mi papá, y es muy sutil. Entonces sí debemos derribar esos lugares altos de nuestro corazón. Así es. ¿Alguien más quiere comentar algo, Turiel? No, todo que Bueno, bien, gracias a Dios. te quiero comentar algo que quise comentar en su momento, pero Armandito no me escuchó. Ajá. Pero, ¿te acuerdas cuando comentaste, Armandito, que tu patrono te dijo que estaban muriendo muchos artistas? Sí, sí, sí. Ok. Mira, esto nada tiene que ver con el estudio, pero es como un consejo. Cuando Pablo llegó a Atenas, vio la ciudad entregada a la idolatría, un dios, para cada cosa había un dios. Y los atenienses, como eran tan idólatras, pensaban, ¿qué tal si por ahí hay un dios que no sabemos y no le estamos rindiendo su pleitesía, su culto a él? Pues por si las dudas vamos a hacerle una estatua al dios no conocido. Y de ahí se agarró Pablo. Cuando vio la ciudad entregada a la idolatría, de ahí se agarró Pablo. O sea, ¿qué quiero decir esto? Que siempre que Dios nos muestre una oportunidad para hablar, agarrémonos de ahí y hablemos del evangelio. Mira, yo te voy a decir lo que yo hubiera dicho cuando tu patrona te dijo, oiga, se están muriendo muchos artistas que no sé qué. Yo hubiera dicho, es que la Biblia dice, es que la paga del pecado es muerte. La muerte. ¿Sabe por qué se mueren? Porque todos somos pecadores, por eso nos morimos. Si el hombre no hubiera pecado, jamás moriría. De hecho, Dios nos diseñó para no morir nunca. ¿Pero por qué nos morimos? Porque todos hemos pecado. Paga del pecado es muerte. Y entonces eso te da la oportunidad de explicar el evangelio. Todos, de alguna de otra manera, a pocos años o muchos años, de una manera trágica o de enfermedad, como quieras, finalmente todos nos vamos a morir. ¿Por qué razón? Porque todos somos pecadores. Todos hemos ofendido a Dios. Y la Biblia es muy clara, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Todos vamos a morir. Todos estamos separados de la gloria de Dios. Todos, ¿sí? Como estamos viendo en Romanos. Entonces todos tenemos un grave problema. Todos. Usted, patroncita, yo, el vecino, todos tenemos un grave problema. Que todos hemos pecados y todos estamos condenados al infierno, a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, primero tenemos un gran problema. ¿Cómo resolver este problema? ¿Lo podemos resolver haciendo buenas obras, portándonos bien? No, no resulta eso porque nuestro pecado es tan grave delante de Dios y la santidad de Dios es tan pura, ¿sí? Que ¿qué podemos hacer nosotros para pagar un solo pecado? ¿Qué podemos hacer? ¿Irnos a bailar a Chalma para pagar por algún pecado? No, pues no. Resulta, la Biblia es muy clara, no es por obras para que nadie se glorie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ahí es cuando hay que aprovechar la oportunidad para hacerle ver a cualquier persona la necesidad que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros no podemos hacer, lo que no podemos lograr, Cristo lo hizo al pagar por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, bueno, esto nada tenía que ver con esto, nada más que cuando estás contando eso, yo quise comentarte eso. Le hubieras dicho esto y esto, lo otro, pero bueno, esto es más que nada, aunque nada tenga que ver con la lección de hoy, es bien importante que siempre, siempre, siempre estemos atentos cuando Dios te da una oportunidad de hablar del evangelio. ¿Sí? Entonces, Fíjate que ha habido ocasiones que sí le he comentado, pero luego me lo rechaza, ¿eh? Rechaza toda la palabra de Dios. Incluso se me han salido hasta las lágrimas de ver cómo esta señora rechaza completamente el evangelio
o que se le hable de Jesucristo. Sí, pero mira, hermanito, recuerda una cosa. Esta señora algún día va a estar en el umbral de la muerte y Dios en su misericordia puede traerle a la mente todo lo que tú dijiste y en el último momento de su vida, Dios puede tener misericordia de ella gracias a que escuchó el evangelio, ¿me entiendes? Entonces, es lo más normal es que nos manden por un tubo a todos. Sí, Tú sí, no sí. sabes que la palabra de Dios nunca regresa vacía, tarde o temprano. Es como estamos haciendo ahorita con Lupita, no le estamos forzando, presionando a que venga nuestros cultos, ¿no? Pero le estamos compartiendo el evangelio, ¿sí? Está escuchando, entonces la fe viene por el oír. Entonces, nosotros hagamos nuestra chamba y que Dios haga su chamba, ¿me entiendes, Armandito? Pero Sí, sí. estuvo muy bien la exposición, Armandito. Estuvo muy bien la exposición de esto. La verdad es que este tema de los reyes, pues casi es pan con lo mismo. Todos hacen lo malo. El reino Así del es. norte todos fueron malos como la carne de puerco. En el reino del sur, algunos buenos, pocos buenos y la mayoría malos. Menciona que 8 reyes de Judá fueron buenos, Exactamente, fueron buenos, exactamente. Y los otros, pero de Israel ninguno. no, sí, ahí sí, todos malos. Muy bien, ¿algún otro Bueno, comentario? bueno, digo, fueron 8 buenos, pero pecadores a fin de cuentas. Sí. Se puede mencionar que fueron buenos ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. Sí, digo, ahora sí que en tierra de tuertos, como dicen, tierra de ciegos, el tuerto es rey, o sea, Entonces el que reparte las tortas. eran la excelencia, porque ni Salomón lo fue, siendo el hombre más No, sabio, ni David lo fue, exactamente. Pero digo, comparados con los otros, al menos tuvieron en consideración a Dios y trataron de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Porque Es, es como nosotros, o sea, no somos perfectos, pero estamos tratando de hacer lo sí, mejor sí. posible que agrade a Dios, ¿no? así es. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Armandito. Muy bien la explicación. ¿Tú Leti algún comentario? No. Doña Magda, pues nos da gusto. Ahora no abrió su video, pero ya sabe que siempre nos da gusto tenerla aquí, Doña Magda, ¿eh? Sí, es nuestra huésped distinguida de cada viernes. Nunca falla. Nunca falla. Una otra vez, pero sí, Es sí, como las plumas Vic, no sabe fallar. no Así. sabe fallar. Un Sí. abrazote para usted, doña Magda. Ahora le pusieron el video y el audio cerrados, pero bueno, sabemos que nos escucha. Bueno, pues entonces, pues Leti despiden. Ay, perdón, Uriel, ¿tú quién nos despide? Leti, está bien que Leti haga la oración. Oye, qué bueno, me da gusto verlos. No saludé porque ya entré tarde. Pero ¿cómo te fue, Uriel, en el trabajo? ¿Bien? Oye, es bien pesado, manita. Ahora sí que fue la prueba del fuego. Parece que me estaba esperando el trabajo, oye, pero he llegado cansado de las plantas de los pies, pero bien, pues hemos estado orando como siempre y como todos los días, y Dios es el que me ha ayudado a hacer el trabajo y tener mucha calma y todo. Y bueno, veo contento al patrón, como que descansó al verme, dijo, ah, qué bueno que ya entraste. Hacías falta. Sí, para llevar todo a cabo, pero bien, gracias, Leti, gracias también por sus oraciones, y Sí. pues ya empecé la primera semana, esta fue la de juego, y ya estoy listo para la que sigue, para el tiempo que Dios me permite estar aquí, seguiremos trabajando. Claro, como si fuera para el Señor, eso es importante. Así es. Mañana tengo cita a las 11 de la mañana, porque ya ves que no fuimos el sábado pasado, entonces no vamos a poder estar, para que les avise. Ah, ok, manito, pues que Dios los bendiga. Pues Yo vamos, creo que ya me va a dar de alta, sí, ojalá que te porque encuentres ya me di yo de alta. ya con el ritmo de trabajo que llevaste, pues a ver que te revise tus piernas, a ver cómo van, ¿verdad? Yo las veo bien. Qué bueno, qué bueno, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a orar. Gracias, Armandito. Vamos a No, orar. gracias a Dios, gracias a Dios. Padre Celestial, te damos las gracias porque nos has permitido estar en el estudio, Señor. Padre, reconocemos, Padre, que eres grande, que eres bondadoso, Señor, y que eres fiel, Padre mío.
todo lo que tú prometes lo cumples, porque eres un Dios de pactos, Señor. Gracias, gracias por tu fidelidad, Señor. Aunque nosotros seamos infieles, tú te mantienes fiel, Señor. Gracias. Este estudio que hemos llevado, Padre de los Reyes, pues yo me confundo, Padre mío, con los nombres mucho, pero gracias porque pues tienes instrumentos, Señor, que nos pueden facilitar el entendimiento y sobre todo el Espíritu Santo que muere en nosotros, que es el que nos ilumina para entender los pasajes, Señor. Sigue, Padre, pues usando, Padre, a esos instrumentos para que nos enseñen, Padre, y Padre mío, que también esta enseñanza pues esté en nuestra cabeza, Señor, pero también que baje a nuestro corazón para que podamos, Padre, ponerla en práctica y aprendamos de los errores de estos reyes, Padre, y de los aciertos de los que hicieron las cosas bien, Padre, que obedecieron. Ayúdanos a nosotros también a ser obedientes, Padre, y a seguir cultivando esa relación personal contigo. Gracias, Padre mío, por este tiempo, por la vida de Uriel, Padre. Gracias porque lo has acompañado toda la semana en su trabajo, Padre mío, y que mañana que va al médico, pues ya lo dé de alta oficialmente, Señor, y que tú bendigas su vida y sigas poniendo hambre y sed de ti en él. También por Armandito, Señor, que sigas poniendo hambre, sed de ti en él, para que él siga sirviéndote, Padre. Bendícelo mañana, Padre, en el cumpleaños de su nietecita, Padre, pues úsalo, Padre, de las personas que estén cerca de él, Padre, pues si tú lo usas, Padre, para que testifique que así sea, Señor, pero que él muestre amor, Padre mío, para que después tú le des la oportunidad de testificarle, Señor. Bendícelo, Padre, bendice a doña Magda, Padre, por su fidelidad, por su hambre y sed de ti. Bendice, Padre, su vida y bendice a sus hijos, Padre, los que han creído en ti y aún pedimos por los que aún no han creído, Señor, que tú los convenzas de pecado, de justicia, de juicio y que doblen rodilla ante ti, Padre mío. Cuida su salud, sus ojos, Padre, y que ella, Padre, pronto pueda tener la cita, Padre mío. Gracias también, Padre, por Brendis, que pues no pudo llegar, Señor, pero sabemos que siempre está dispuesta, Padre, a estar alimentándose de tu palabra, Señor, y bendícela a ella y a su familia, Señor. También gracias por mi esposo Juan Carlos, Padre, por mi vida, por mis hijos, Señor, bendícelos, Padre mío, a mis nietos, Padre Santo. Gracias, que tengamos sueños reposados, Señor, y bendice también a todos mis hermanos, los que no se pudieron conectar, Padre mío, bendícelos, Padre, que tengan sueños reposados y que mañana podamos estar en el estudio, Padre mío. Gracias, Señor, por tanta bendición. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Antes de que se me vayan, denme un minuto. Estoy gratamente sorprendido de cuánto amor tienen por ti, Armandito. Esta semana ocurrió un malentendido. Vi que Danis felicitaba. A ver, digo que estoy gratamente sorprendido, Armandito, de cómo te quiere la gente en los grupos que andas tú. Da mucho gusto. Vi que Danis puso felicidades, Armandito, pero yo me fui con la finta de que te felicitaba porque era tu cumpleaños y te estaba felicitando porque le respondiste el cuestionario luego. Y yo por no leer bien dije, ay, es cumpleaños de Armandito, qué raro. Digo, bueno, pues felicidades, Armandito, feliz cumpleaños. Y de ahí se soltó una fiebre que todo el mundo felicitando. Y después Armandito aclaró que no era su cumpleaños y seguían lloviendo las felicitaciones. Ya mejor Armandito le seguir. Pues muchas gracias, muchas gracias. Ya les aclaré, pero siguen felicitando. De verdad que y todo por no leer bien, ¿verdad? Porque yo le dije, Leti, le siguen lloviendo felicitaciones, pero ¿qué no leen que ya aclaró Armandito que es hasta septiembre? Incluso yo hasta en la iglesia dije, ¿no? También que era su cumpleaños de Armandito. No, y todavía el otro día le seguían lloviendo felicitaciones. Yo dije, a lo mejor el estudio de Danis va a ser sobre el cumpleaños de Armandito. Pero qué no, bueno. Se agradece. La verdad es que estoy muy agradecido con el Señor por los detalles, ¿no? De felicitaciones de los hermanos.
Todos Pues tenemos. es bonito contar con una familia en Cristo, en la cual pues uno forma parte de ella. Hoy sí me siento parte de la familia de Cristo. Ajá. Amén. Ese condenado de Memo dice, yo por eso no lo felicité. No, por eso no lo felicité. Sí. Bueno, mis hermanos, pues muchísimas gracias. Buenas noches por estar aquí. Dios les bendiga y si Dios no dispone otra cosa, nos vemos mañana y si no, nos vemos el próximo domingo adorando y alabando a nuestro Señor. Amén, amén. Buenas Amén. noches. Buenas Bye. noches a todos. Bye. Muchas gracias. Bye. Buenas Bye, noches. bye.